Bueno, ahí andamos. Vamos a ponerle un color. Bueno, estamos con esto con las funciones continuas. La vez pasada habíamos hecho como una primera aproximación al tema. Vamos a repasar la definición, ¿no? Si tenemos una función, la definición de continuidad. Si tenemos una función f que tiene un dominio y va para la R, es un subconjunto de R. El dominio de la f piensa que es un intervalo o una unión de intervalos, ¿tá? Y tengo un punto x sub 0 del dominio. Entonces, bueno, ahí decíamos que f es continua. En x sub 0. X sub 0. A ver, para un poquito. Sí, solo sí. El límite. Cuando x tiende a x sub 0 de la f, da lo que vale la f en x sub 0. Bueno, entonces ahora vamos a agregar alguna cosa que no habíamos dicho la vez pasada. Si tengo un subconjunto del dominio, decimos que f es continua en A. ¿No? Y solo si f es continua en todos los puntos de A, en x sub 0, para todos los x sub 0 de la A. Eso es ser continuo en conjunto, es ser continuo en todos los puntos del conjunto. Y esto es ser continuo en un punto. Y bueno, y para terminar, si decimos que f es continua, si no más, sin decir en dónde, significa que f es continua en todo el dominio, en todos los puntos del dominio, ¿no? Pero digamos, la idea básica es esta, ¿no? Continua en un punto. Bueno, después si es continua en todos los puntos de un conjunto A, bueno, se dice que es continua en A. Si es continua en todos los puntos del dominio de la función, se dice que la función es continua nomás, sin decir más nada. ¿No? Era más o menos la definición, ¿sí? Bueno, entonces, después habíamos visto como un par de cosas, como un par de como interpretaciones geométricas, digamos. Habíamos dicho una cosa así, si f es continuo, f es continuo y el dominio es un intervalo, entonces digamos que eso
significaba que, digamos, geométricamente sería que la gráfica de la función f es una línea que no se interrumpe, que es continua. ¿Sí? Entonces, la gráfica de f vamos a poner así, se puede dibujar sin levantar el lápiz. ¿No? O sea que es una línea continua y que no se interrumpe. Pones entre comillas también. Habría que decir bien, qué significa que no se interrumpa, pero bueno. Geométricamente esa era la idea de una función continua, una cuyo gráfico le pasa a eso. Bueno, con esa idea de que el gráfico es una línea que no se interrumpe, que es una línea continua, que la puedo dibujar sin levantar el lápiz, con esa idea habíamos visto dos teoremas que no los demostramos, simplemente lo enunciamos. Y uno es el teorema de Bolzano. Vamos a enunciarlo bien. Dice así, si f de un intervalo cerrado AB en R es continuo f de A es positivo y f de B es negativo, vamos a poner o al revés, o sea que f de A es negativo y el f de B es positivo. Entonces, ¿qué dijimos? ¿Cuál es la conclusión? Bueno, entonces existe un punto entre el intervalo, un valor, un número, digamos, de intervalo abierto, tal que f de c vale 0. La función tiene que tener una raíz, tiene que haber un c, y la función vale 0. Ese es el teorema Bolzano, que habíamos unos dibujitos. Y después tenemos el teorema de Weierstrass. ¿Qué era parecido? Era, si tengo una función continua, entonces f tiene máximo y mínimo absoluto. Habíamos hecho dibujos de estas cosas. Y bueno, más o menos, el teorema de Bolzano era bastante fácil de darse cuenta que tenía que ser cierto. Bueno, se puede demostrar. El asunto para demostrarlo es que habría que definir bien qué es continua, que lo hicimos, pero lo que pasa es que definimos continuidad en base a la definición del límite. Y nosotros no definimos bien el límite. Nosotros el límite lo tratamos de una forma
intuitiva. Entonces, para poder demostrar estos teoremas, en realidad hay que definir qué es límite bien, con épsilon y con delta, seguramente alguno de ustedes ya vio la definición de límite. Y una vez que tengamos bien definido la límite, bueno, entonces va a quedar bien clarito qué es la continuidad, y bueno, entonces se pueden demostrar estos teoremas. Bueno, pero eso quedará para cálculo 1, ¿sí? Bueno, y el teorema de Weierstrass también uno se podía dar cuenta, pero era como más, capaz que no era tan claro, tan intuitivo como el de Bolzano, ¿está? Pero bueno. Que más o menos eso era lo que habíamos estado viendo, ¿sí? Bueno, entonces tenemos dos caminos para seguir ahora. Una son aplicaciones del teorema de Bolzano y de Weierstrass, y la otra es resultados que nos permiten ver que ciertas funciones son continuas. ¿Tá? Entonces vamos a hacer esa segunda cosa primero. ¿Tá? Entonces vamos a empezar con algo nuevo ahora, que es, vamos a ponerle de título, bueno, operaciones con funciones continuas. Operaciones con funciones continuas. No sé dónde está. Que super programa, anda bárbaro. Operaciones con funciones continuas. Bueno, entonces vamos a mirar un primer resultado y después enunciamos todo bien. ¿Tá? Bueno, vamos a suponer, entonces vamos a hacer como un ejemplo primero y después enunciamos todo. ¿Tá? Un ejemplo del tipo de propiedades que vamos a hacer. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos una función f de x, es continua en un punto x sub 0. ¿Tá? Y vamos a suponer que tenemos otra función, g de x, que también es continua en el mismo punto. ¿Tá? Bueno, la pregunta es, ¿qué pasa con la suma de las dos funciones? ¿Qué pasa con la suma de las funciones? ¿Será continua? Entonces la pregunta es, de estas dos cosas, se deduce que la suma es continua. Esa sería la pregunta. Bueno, entonces vamos a explorar un poquitito. Para que la suma para que esto, f de x más g de x, que la suma esa, digo, la suma, sea continua en x sub 0, ¿qué significaría? ¿Qué tendría que pasar? O sea, ¿cuál es el significado de eso? A ver si alguien lo puede decir. Que la suma sea continua. Que la suma sea continua en x sub 0, ¿qué significa? ¿Qué tendría que pasar para cuál es la definición, digamos? ¿Cuál es el significado de continuidad? Y bueno, la definición, o sea, tendría que pasar que el límite de la función, o sea, f de x más g de x, el límite de esa función, cuando x tiende a x sub 0, ¿de qué cosa? Esta sería la función. Que la función sea continua es que el límite de la función, cuando x tiende a x sub 0, sea la función evaluada en x sub 0.
¿Está claro esto? O si no está claro esto, es que no entiende la definición de continuidad. La continuidad de una función es que el límite de la función, una función cualquiera, es continua en x sub 0, si el límite de la función, cuando x tiende a x sub 0, es f de x sub 0. Bueno, acá la función es f más g. Y bueno, que sea continua es esto. El límite de la función es igual a la función evaluada en el punto x sub 0. ¿Está? Entonces, esto sería el significado de esto. Bueno, pero bueno, ¿y es cierto o no es cierto? A ver, ¿qué pasa? Este sería el significado de la tesis, digamos, de este teorema, digamos, que no sabemos si es cierto. Y esto implica esto. No sabemos si esto implica, si es verdadero. Vamos a tratar de darnos cuenta si podemos deducir. ¿No? Entonces, bueno, si yo agarro las... Vamos a suponer que yo tengo que x tiende a x sub 0. X sub 0. Si yo agarro f de x más g de x, ¿puedo afirmar que eso va a tender a esto? ¿Sí o no? Y sí, si x tiende a x sub 0, Sí, cuando x tiene x sub 0. ¿Cómo sería? ¿Cómo lo podría explicar? O sea, ¿puedo sacar que esto tiende a f de x 0 más g de x sub 0? Que es lo que yo necesitaría, ¿no? Para probar. ¿De dónde sale eso? ¿Por qué? Si es que puedo. No tendrá que ser equivalente. ¿Qué cosas yo sé? ¿Cuáles son? ¿Qué cosas estoy suponiendo que son ciertas? Acá me dice. Que f de x y g de x son continuos en x sub 0. Ahí va. Entonces, ¿qué cosa puedo afirmar de f de x? que es continua en x sub 0. O sea, El límite es f de x sub 0. claro, este tiende a f de x sub 0. Porque f es continua. Y estoy suponiendo que x tiende a x sub 0. Si x tiende a x sub 0, este cacho tiende a f de x sub 0. Porque la f es continua. Estamos usando la definición de continuidad, ¿entienden? Lo que yo quiero es que ustedes entiendan la definición de continuidad. Ahora, si yo agarro esta función acá, ¿qué puedo afirmar de esa función cuando x tiende a x sub 0? ¿Puedo afirmar que tiende a algo? Sí, a g de x sub 0. ¿Por qué? Y bueno, porque es continua. Por lo mismo. ¿Ah? Digamos, eso es porque g es continua. Entonces un cacho tiene, este pedazo tiende a f de x sub 0, este número, más este otro pedazo que tiene este otro número. Y bueno, ya tenemos si un pedazo tiene una cosa y la otra, la suma tiende a la suma. Es una propiedad de los límites. Entonces eso va a tender a lo que tiene el primer pedazo, primer sumando, más a lo que tiene el segundo sumando. Y listo. Entonces, efectivamente comprobé esto. Comprobé que el límite de f más g es f de x sub 0 más g de x sub 0. Entonces quiere decir que sí, que si yo tengo que esta es continua, la suma es continua. Así que la respuesta a esa pregunta es que sí, así que le sacamos el signo de pregunta y es una afirmación. Esta sería una propiedad. Esta sería una propiedad. La suma de funciones continuas es continua. ¿Sí? En cada punto, si cada sumando es continua en un punto, la suma es continua en ese punto. Si cada sumando es continua en todos los puntos de no sé dónde, la suma también va a ser continua en todos esos puntos. Bueno, entonces, este tipo de... Bueno, esa sería una propiedad y esta sería la demostración. Entonces, esto es más que...
continuo. Ahí terminaría la demostración. Porque ya verifiqué que la suma tiende a la suma evaluada, así que eso es la definición de que la función suma es continua. Bueno, entonces, ese tipo de propiedades serían las que quiero ver. Entonces voy a agarrar ahora, voy a enunciar todas las propiedades juntas. ¿Tá? Son todas propiedades de este tipo. ¿Alguna pregunta de esto? No. Bueno. Yo voy a enunciar este teorema. ¿Qué es así? Vamos a poner así, si F, poner así nomás. Si F es continuo en X sub 0 y G, otra función, es continua en X sub 0 también, entonces, bueno, primero vamos a poner ya anunciamos, que la suma es continua en X sub 0. El producto también. El cociente también. Pero para este caso hay que pedirle que no sea 0, G de X sub 0. ¿No? O sea, no se anule el denominador. Bueno. Esas serían las propiedades. La suma, acá podemos agregar la suma o la resta también. Bueno, entonces, esto se lo vamos a dejar como ejercicio. De la misma manera que yo demostré, o que recién demostramos que la suma es continua, se puede demostrar que estas operaciones también son, que realizadas con las funciones, también quedan continuas. ¿Sí? Bueno. Ya acá tenemos esas operaciones. La suma, el producto, el cociente, la resta. ¿Sí? Pero hay otra operación también interesante, que es la composición. ¿No? Entonces, lo que vamos a hacer es enunciar esa propiedad aparte. O bueno, hagamos un ejemplo primero de esto, de aplicar esto, ¿no? De aplicar esta propiedad. Vamos a poner así, estudiar la continuidad y de esta función. F de x igual a 3 por variable a x más yo qué sé, lo que venga, no sé, raíz cúbica de... No, pará. Bueno, más raíz cúbica de x
dividido, ponele. X por logaritmo de X. Aquí vamos a poner solución. Bueno, ¿qué es estudiar la continuidad de una función? ¿Alguien sabe qué es? ¿No lo hicieron ya en el liceo? ¿Nadie trabajó con esto antes? ¿No había que estudiar el dominio o algo de eso, profe? Sí, el dominio hay que estudiar. Claro, vamos a empezar con eso. ¿Cuál es el dominio? La raíz cúbica no tiene problemas, ¿no? El E a la X tampoco. El dominio es todo R. El que tiene problemas es el logaritmo, ¿no? Porque el logaritmo, ¿qué dominio? No era que si tenía denominador nos fijábamos en eso. ¿Cómo? O sea, si tenía numerador y denominador nos fijábamos en el denominador. No era algo así. Claro, el denominador, cuando hay un cociente, hay que tener, ese cociente no va a haber ningún problema, salvo que sea dividido 0, ¿no? Claro. Yo estaba dejando eso para lo último. Esta parte siempre existe, se puede calcular para cualquier X. Esta parte también siempre existe, se puede calcular para cualquier X. Cualquier X tiene raíz cúbica. Y tal, entonces la suma, no hay problemas para el numerador, digamos. Siempre existe el numerador. Para cualquier X. Y ahora estaba mirando el denominador, ¿no? Pero estaba mirando cuándo es que existe. Entonces, el logaritmo, ¿cuándo es que existe? Cuando es positivo, distinto de 0. Claro, entonces ya vamos anotando por ahí, X tiene que ser positivo, si no ya esta parte no la puedo calcular. Entonces, X tiene que ser positivo. Está. Y bueno, y X solo siempre se puede calcular. Y multiplicar, bueno, está. Entonces, con X positivo ya existe todo, lo de arriba y lo de abajo. Pero ahora viene lo que dice el compañero, me parece. Hay que tener cuidado, además de que exista, de que se pueda calcular el denominador, que sea diferente de 0. Entonces, ¿es diferente de 0 o hay valores de X para los cuales es 0? El denominador. Cuando X es 1. Cuando X es 1. O sea que X tiene que ser diferente de 1 también, porque si no, va a dar 0 el logaritmo de 1. Y después estaría el caso de X igual 0, pero X igual 0 ya está descartado, porque X tiene que ser mayor que 0. ¿Sí? En realidad cuando X es igual 0, te queda que esto vale 0 y que esto no existe. El logaritmo de 0 no está definido. Entonces, estas serían las cosas que tiene que cumplir X para poder calcular todo el bicho. Entonces, ¿cuál es el dominio de la F entonces? Todos los reales. Sí. ¿Qué? Menos el logaritmo de X. ¿Cómo? O sea, el dominio son todos los reales, pero el logaritmo de X no. O reales asterisco menos el 1. No, pero los reales asteriscos son los reales no nulos, ¿no? Entonces reales positivos. Tienen que R ser más. positivos y diferentes de 1. R más, claro, son todos los reales. R más. Dale, menos lo el pongo 1. con intervalos, de 0 hasta 1, unión de 1 hasta más infinito. O, no sé, R más menos sin el 1. Hay que representar el conjunto de estos X, ¿está? De alguna manera. Con intervalos siempre se puede hacer. Ahí puse el 0 al 1, el 1 lo salteo, y después del 1 al más infinito. ¿Está bien?
¿Les convence? ¿Estamos acá con esta parte? Bueno, está. Bueno, pero está, ya tenemos el dominio, pero estudiar la continuidad significa en qué puntos del dominio la función es continua y en cuáles no. En qué puntos es continua y en cuáles no. ¿Tá? Es decir, la función es continua en estos puntos y en los otros no. ¿Tá? Bueno, entonces vamos a agarrar un punto del dominio. Sea x sub 0, un punto del dominio. Entonces vamos a estudiar por partes. A ver, vamos a mirar L a la X. L a la X es continua en X sub 0. Eso fue un ejemplo que vimos la vez pasada. ¿Ah? Por ejemplo, la vez pasada vimos que la E a la X es continua en cualquier X sub 0. Bueno, pero acá dice 3 por E a la X. Entonces lo puedo razonar así. 3 también lo puedo ver como una función, que es constante. ¿No? Es una función que vale 3 todo el tiempo, para todos los X. Entonces, como una función constante, ¿es continua? ¿Qué dicen? Sí. Sí. Es continua, sí, porque el límite de una constante es esa constante. ¿Ah? Entonces pongo, es continua también en el X sub 0, no importa cuál sea, vamos a ponerle por qué es constante. Las funciones constantes son continuas. Y bueno, si tengo dos funciones continuas, el 3 es una función continua, el E a la X es una función continua, entonces su producto es una función continua. Es continua en X sub 0. Entonces sacamos que esto es continua en X sub 0. Bien, este pedazo. Ahora miremos este pedazo. Eso. La raíz cúbica de X. ¿Es continua en X sub 0? Y bueno, sí, porque ya vimos que X a la alfa siempre es continua en los puntos de su dominio. ¿Se acuerdan en el ejemplo? Yo doy de vuelta esto por un ejemplo de la primera clase. Continuidad. ¿Tá? Vimos que la función es de la forma función potencial. Con un exponente fijo alfa. Continúa en todos los puntos, continúa en todos los puntos de su dominio. ¿No? El dominio de esta función, potencial sería de 1/3. El dominio de esta función es todos los reales, entonces es continua en cualquier X sub 0 real. En particular es continua en este X sub 0 que agarramos del dominio. ¿Sí? Así que esa función es continua en X sub 0. Pero bueno, entonces, si es continua esta, y también es continua esta, es continua su suma. Entonces vamos a hacer así. Esto lo corro para acá. Ahora, de estas dos cosas, se deduce que esta continúa en X sub 0, esta continúa en X sub 0, entonces su suma es continua en X sub 0. Ah, entonces por ahora lo que deduje es que el numerador, esto, que es el numerador de nuestra función, es continua en X sub 0. En el camino que usé, por ejemplo, acá que usé,
para decir que si e a la x es continua y 3 es continua, su producto es continuo. ¿Qué usé ahí? ¿Por qué es cierto eso? Y bueno, porque el producto de dos funciones que sean continuas es continuo. Es la propiedad esta que está acá. Estoy poniendo como ejemplo usar estas propiedades. Pero ahí usamos que el producto de funciones continuas es continuo. Y acá, ¿qué usamos acá? En este entonces. Y bueno, sabemos que la suma de continuas es continua, porque esta es continua en x sub 0, esta es continua en x sub 0, su suma es continua en x sub 0. Y usando la propiedad esta, que la suma es continua en x sub 0. Bárbaro. Entonces ahora vamos a dedicarnos al denominador. Entonces, vamos a decir. Hola, ¿me escuchan? Sí, se me salió todo. Sí. ¿Hace Sí, cuánto sí, se que escucha, se sí. cortó? Recién. Recién. Ah, está. Ah, no sé, pero. Entonces ahora seguimos mirando el denominador. El denominador es x por logaritmo de x. Entonces miramos esta y esto por otro lado. X es continua en x sub 0. ¿Por qué? La función x es continua en x sub 0. ¿Cómo lo podemos justificar? Con las cosas que hemos visto. Bueno, en realidad es obvio. Si x tiende a x sub 0, x tiende a x sub 0. Ya está. Se cumple la definición de continuidad. Pero podríamos decir que x es un tipo de función que nosotros sabemos que son continuas. ¿Qué otro tipo de funciones hemos visto que son continuas? Los polinomios. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, podemos justificar con eso. Bueno, porque es un polinomio. Nosotros vimos que las funciones polinómicas son continuas en los ejemplos. ¿Ah? ¿Y logaritmo de x? ¿Es continuo en x sub 0? ¿Sí o no? Sí. En los ejemplos que vimos que el logaritmo también es una función continua. Vimos 4 ejemplos. Vimos los polinomios, la función potencial, la exponencial y el logaritmo. Fueron las 4 funciones que dijimos que eran continuas. ¿Tá? Que cuando le vas a calcular el límite, lo que terminas haciendo es evaluar. O sea, que cuando x tiene x sub 0, lo que haces es, terminas evaluando en x sub 0. Eso es la continuidad, que el límite es evaluar. ¿Tá? Entonces también es continua. Pero acá hay que tener cuidado, porque es continua en todos los puntos de su dominio, el logaritmo. Y el x sub 0 que nosotros estamos trabajando acá, ¿está dentro del dominio del logaritmo de x? Del x sub 0 del cual estamos hablando acá. Bueno, vamos a fijar quién es x sub 0. Yo agarré un x sub 0 que está en el dominio de la f. ¿Y cuál es el dominio de la f? Este conjunto. Si x sub 0 está en este conjunto, o sea que cumple esto, ese x sub 0 está en el dominio del logaritmo. Y sí, porque el dominio del logaritmo son los reales positivos. Si yo tomé un x sub 0 que está en el dominio de f, es un x sub 0 de este conjunto. Y si el x sub 0 está en este conjunto, entonces es mayor que 0. ¿Ah? Entonces ahí tenemos que decir eso. Es continuo en x sub 0, porque el logaritmo es continua. Es continua. Ejemplo. Y x sub 0 está en el dominio del logaritmo. ¿Está?
Bueno, entonces si las dos son continuas en X sub 0, está su producto. Entonces X por logaritmo de X es continuo en X sub 0. Porque el producto de continuas es continuo. De vuelta a la propiedad de arriba. Bueno, bárbaro. Entonces ahora tenemos estas dos cosas. El numerador es continuo en X sub 0. El denominador es continuo en X sub 0. Entonces, de esas dos cosas, vamos a hacerlo en otro color. Se deduce. El cociente es continuo. ¿Está bien ese último paso que hice? Si el numerador es una función continua, que dice acá, a eso lo habíamos deducido. Una función continua en X sub 0. Y también el denominador es una función continua en X sub 0. Entonces cuando hago la división, me queda continua en X sub 0. ¿Está bien eso? ¿Qué propiedad apliqué ahí? ¿Está mal o no? ¿Por qué está mal? Porque en 1 no es continua. Claro, falta la propiedad, vale, digamos, si esto. Si el denominador no se anula en X sub 0. Si la propiedad no dijera nada de esto, está bien, estoy aplicando bien la propiedad. La propiedad dice eso también. Y yo no estoy verificando esto. Si se me cumple que este es continuo, el numerador es continuo, el denominador es continuo, eso lo verifiqué. Me está faltando verificar esto. Una vez que verifique eso, ahí sí voy a poder afirmar que es continuo en X sub 0 el cociente. Está faltando verificar que el denominador no se anula. Y la pregunta es, ¿el denominador se anula? Lo vamos a poner acá. Vamos a mirar, el denominador este. ¿Se anula en X sub 0? Que es lo que nos está faltando verificar. Sí. Y no porque el 1 no es del dominio. Claro, porque el X sub 0 lo estamos agarrando acá. El X sub 0 lo tomé en el dominio de F. Entonces no está el 1. Justamente, el dominio de F lo calculamos para que no valga 0 lo de abajo, ¿no? Entonces, para poder concluir eso, tendría que observar eso. Vamos a poner así. Además, X sub 0 por logaritmo X sub 0 es diferente de 0. No se anula el denominador porque X sub 0 lo agarré en el dominio de F. Lo vamos a poner porque X sub 0. Bueno, sí, así está bien. Lo agarré acá. Así que X sub 0 no es 0 y tampoco es 1. Para que valga 0 esto tiene que ser o 0 este o 0 el logaritmo. O sea, o el X sub 0 es 1 o el X sub 0 es 0. Está, pero como lo agarré en el dominio, está. Entonces como tengo eso, ahora sí puedo concluir. Ahora sí puedo aplicar la propiedad 3, digamos. ¿Está bien? Faltaba este pedacito. Bueno, ¿y acá qué propiedad usamos acá? Esta es la propiedad 2. Entonces, la propiedad 2. El producto. ¿Dónde más tengo entonces? Este entonces es la suma, la propiedad 1. ¿Dónde más tengo propiedades ahí? Acá usa el producto también, la propiedad 2. El producto de continuos es continuo. Bueno, entonces esta es una manera de utilizar el teorema, la proposición. ¿Sí?
Después uno ya lo hace más rápido, ¿no? Tiene la función y dice, bueno, esta continua, este continuo, el producto continuo, este continuo, este continuo, este continuo, la suma es continua, este continuo, este continuo. Se fija cuando es cero esto y ya está acá otro continuo. Todo este razonamiento que escribimos, uno lo hace mental rápido. ¿Sí? Bueno, pero una vez lo hicimos despacito. ¿Ah? En general, cuando uno tenga una fórmula, siempre donde valga esa fórmula, va a ser continua, porque va a valer algún razonamiento de este tipo y vamos a terminar probando que es continuo. Porque en la fórmula siempre van a aparecer sumas, productos, cocientes, de cosas que ya son continuas. ¿Sí? Bueno, pero nos está faltando otra operación entre funciones que es la composición. ¿No? Entonces, antes de pasar a eso, les pregunto, ¿alguna duda con esto que vimos? ¿No? No. Ah. Bueno, entonces así se utiliza la propiedad anterior y la propiedad anterior queda para que demuestren ustedes. ¿Tá? Nosotros demostramos cómo la suma es continua. Ustedes demuestran que la resta, que el producto y el cociente son continuas también. ¿Tá? Con demostraciones parecidas a las que hicimos. ¿Sí? Bueno, entonces ahora vamos a pasar a la composición. Entonces, con continuidad de la composición, ¿no? O te vamos a poner como un ejemplo. A ver, si yo te digo esta función, no sé, escribo una función acá. Vamos a poner, ¿cómo podría ser? Logaritmo de x más e a la x. Esta función. Vamos a llamarle h de x a esa. Entonces, vamos a poner así ejemplo. Esa función, así como está escrita, se puede ver como que es la composición de dos funciones, ¿no? Es como que aplico una cierta función primero y otra función después. ¿Cuál sería la que aplico primero? Pelea la X. La de la suma. Era la X más X. Esa, primero hago e a la x más x. Agarro un x y le hago eso. E a la x más x. Y eso me da algo. Y a ese algo, ¿qué función le aplico en segundo lugar? Logaritmo. Logaritmo. Ahí hay una composición de dos funciones. La primera función es x más e a la x y la segunda es logaritmo. Está. Pero bueno, supone que yo te pregunto que es continua. Entonces yo te pregunto, por ejemplo, h es continua en, vamos a poner, yo qué sé, en 2. Bueno, entonces vamos a fijarnos qué pasa. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Tendría que hacer X2. x tender a 2, en 2, sí, en el punto 2. Tendría que hacer, el x sub 0 sería el 2. Tendría que hacer tender x a 2 y ver qué pasa con h de x. ¿A cuánto tiende h de x si x tiende a 2? Si me da h de 2, quiere decir que es continuo, ¿no? Bueno, ¿y a cuánto tiende? ¿Cómo puedo hacer para saber a cuánto tiende el h de x? Y bueno, el estudio acá. ¿Esto cuánto tiende? Dos más E a la 2 que tiende a 2. 2 más e a la 2.
podríamos decir que eso vale porque esta es continua. Esa es la suma de dos continuas. El X, que es continua, y el A que es continua. Como es continua, tiende a ella misma evaluada en 2. Bueno, pero si esto tiende a este número, eso tiende a esto. Logaritmo de eso, ¿a cuánto tiende? Que es toda la función entera. ¿Cuánto tiende? El logaritmo de algo, Logaritmo de 2 más c a la 2. claro, el logaritmo de algo que tiende a esta cosa, es el logaritmo de la cosa. Digo, tiende al logaritmo de ese número fijo. Y ahí digamos que usamos que el logaritmo es continuo, porque si tengo logaritmo de algo que tiende a un punto, tiende a logaritmo de ese punto, es evaluar, tomar límites, evaluar. Entonces, ¿cómo que usamos? Tanto la continuidad de esta función, que es la que aplico primero, la continuidad de esta función, que la aplicamos en segundo lugar. ¿Ah? Y esto que me quedó acá, efectivamente, es h de 2. Es como evaluar esto en 2. ¿Ah? Así que resolví. Entonces la respuesta es sí, es continua. Porque dice el límite. Vamos a poner x tiende a 2 en alguna parte. Que con x tiende a 2, esto, la h de x, me tendió h de 2. Bueno, vamos a tratar de hacerlo, pero con funciones ahora, en vez de con un ejemplo concreto, con funciones genéricas. ¿Ah? Esto sería como un ejemplo. Ahora vamos a tratar de hacerlo como otro ejemplo, pero con funciones genéricas. Para suponer que tienes una h de x que es así. F de g de x. ¿Ah? Y la pregunta es, h, ¿es continua en x sub 0? Vamos a ver qué cosas necesitaríamos para poder responder que sí. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo para estudiar la continuidad de esta h en x sub 0? Tendría que hacer que x tiende a x sub 0 y empezar a estudiar qué pasa con la h. ¿Qué pasa con la h? ¿A dónde va a tender? Por ahora no sé nada de f ni de g. Lo que yo estoy diciendo es que vamos a tratar de ver qué cosas me servirían a mí que ocurrieran para poder avanzar en la demostración, digamos, en poder concluir que sí es continuo. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, me gustaría que eso tendiera a g de x sub 0. ¿Qué cosa estaría necesitando para poder concluir eso? ¿Para qué puse el 0 acá? Ahí es x sub 0. ¿Qué necesitaría, qué hipótesis necesitaría para poder deducir, para poder escribir esto verde? Que g de x, que esta partecita de adentro, tiende a g de x sub 0. ¿Qué necesitaría como hipótesis? Para poder escribir que cuando x tiende a x sub 0, g de x tiende a g de x sub 0. Yo quisiera hacer esa conclusión ahora. ¿En qué me tendría que basar? ¿Qué hipótesis tendría que asumir que es cierta? ¿Que g de x es continua? Eso. En x sub 0. Está, entonces suponete que eso lo tengo. G es continua en x sub 0. Bárbaro, lo tengo. G es continua en x sub 0. Bárbaro. Si tuviera eso, entonces puedo afirmar que g de x tiende a x sub 0. G de x tiende a g de x sub 0. Bueno. Y esto, ¿y f de eso a cuánto va a tender?
f de esta cosa que tiende a x sub 0. Esa cosa tiende a g de x sub 0. Entonces, g de eso, ¿a cuánto tiende? ¿O a cuánto me gustaría que tendiera? Ahora vamos a razonar cómo termina este razonamiento. ¿Cómo debería terminar? ¿Esto a qué debería tender para que sea continua la función compuesta? Eso debería tender a qué? En total, eso entero. ¿A qué debería tender? Para que sea continua. A f de g sub 0, de gx sub 0. Claro, debería tender a esto, a f de g de x sub 0. La función debería tender a la función misma, pero evaluada en x sub 0. Pero bueno, puedo deducir. Yo por ahora lo que tengo es que esta cosa de acá adentro tiende a g de x sub 0. ¿Y qué me permitiría a mí decir que entonces f de eso tiende a esto? ¿Qué otra cosa necesitaría? Que Vamos a f sea decir, continua. ¿en qué punto? Yo tengo f de algo acá. Ah, en x sub 0. En g de x sub 0 sería. En g de x sub 0. Ese es el tema. F de algo. Cuando el algo tiende a pirulo, esto me tiene que tender a f de pirulo. Entonces tengo que ser continua en pirulo, en este. No en x sub 0. Si f es continua en x sub 0, lo que yo sé es esto. Que f de x tiende a f de x sub 0 cuando x tiende a x sub 0. Ahora, esto a mí acá no me sirve para nada, porque yo tengo f de algo, y ese algo no tiende a x sub 0. Tiende a g de x sub 0. A mí no me sirve para nada saber a cuánto tiende f de x cuando x tiende a x sub 0. Porque acá en este momento estoy con f de algo, y ese algo no tiende a x sub 0. ¿A qué tiende? A esto. Entonces, en ese punto es que necesito. Yo lo que necesito saber no es esto no me sirve. Lo que necesito saber es que f de x tiende a f de g de x sub 0 cuando el x tiende a g de x sub 0. Esto es lo que yo necesito saber. Y cuando el algo tiende a g de x sub 0, que es lo que está pasando acá, f de eso tiende a f de g de x sub 0. Esto es lo que yo necesito, no esto. Entonces lo que me está faltando es que f sea continua, ¿en qué número? En g de x sub 0. ¿Está? Bueno, entonces lo dejo, esta sería la demostración entonces, ¿está? De que la continuidad de la composición f compuesta con g me está tendiendo a f compuesta con g en x sub 0. Eso sería la continuidad de f compuesta con g. Pero para poder realizar el razonamiento tuve que poner estas dos hipótesis. Entonces voy a enunciar ahora el teorema con esas dos hipótesis. Entonces sería así, proposición. Si f es continua en x sub 0. Perdón. La g primero. Si g es continua en x sub 0 y f es continua en g de x sub 0, entonces f compuesta con g es continua en x sub 0. Y la demostración es lo que hicimos recién, ¿no? Bueno, hacemos una pausita y después hacemos un ejemplo de esto de la composición, ¿está?
Dale, paramos 5 minutos. Bueno, seguimos. Entonces esto último que vimos es que la composición de dos funciones continuas es continua. ¿Tá? Entonces, vamos a ver un par de ejemplos. Vamos a ver unos ejemplos. Vamos a suponer que yo tengo esta función, a ver. H de x igual a e a la 1 más x al cuadrado. Esa función. Estudiar la continuidad. ¿Está? Hay que estudiar la continuidad. Bueno, entonces hay que ver en qué puntos es continua y en qué puntos no, de su dominio. ¿Está? Entonces, para pensar cuál es el dominio de la función. ¿Cuál es el dominio? ¿Alguien me puede decir el dominio? Todos los reales. Todos los reales. Está. Bueno, entonces en principio vamos a agarrar ahora un x sub 0 que esté ahí, en el dominio. ¿Está? Entonces, si x sub 0 pertenece al dominio. La función es continua en ese h, es continua en ese x sub 0, en ese x sub 0 cualquiera que agarre en el dominio, o no, capaz que tiene que cumplir algo, capaz que x sub 0 tiene que ser diferente de, no sé, de algo. O capaz que sí, capaz que es continua en x sub 0 sin pedirle más nada a x sub 0, más nada que pertenezca a R, que sea un número real. ¿Tá? Entonces, digamos, la idea es utilizar la composición. ¿Tá? Entonces, esta función que está acá, h de x, es la composición de dos funciones. ¿Tá? H de x se puede escribir como f, aplicarle a f, a g de x. ¿Quién sería la f? ¿Y quién sería la g? ¿Cuál es la función que le aplico primero a x? O sea, ¿quién es la g? Acá en este ejemplo. 1 más Voy a x elevarlo al cuadrado. ¿Cómo? Se cortó. 1 más x cuadrado de la g. Ahí va, 1 más x cuadrado. ¿Y la f? ¿Y la f quién sería? A la X. Sí, era x. Bárbaro. Entonces, la que aplico primero. La que aplico primero. G de x, que es 1 más x cuadrado. ¿Es continua en x sub 0? Sí, porque es un polinomio. Sí. Claro. La que aplico segundo, f de x.
que sea la X. ¿Es continua? ¿En X sub 0? También. Está. Y si son continuas las dos en X sub 0, entonces la composición, ¿qué? Es continua en X sub 0. ¿Está bien eso que dijimos recién con el compañero? ¿Sí o no? Recién vimos la composición, cómo era. Como mirá, estamos aplicando la proposición de recién, ¿no? Esto. Si G es continua en X sub 0 y F es continua en G de X sub 0, entonces la composición es continua en X sub 0. ¿Esto es lo que hicimos recién o hay alguna diferencia? La diferencia, hay una diferencia. La diferencia es que nosotros lo que escribimos acá es que las dos son continuas en X sub 0. Y yo necesito que la G sea continua en X sub 0 y la F en G de X sub 0. Eso fue lo que apareció, lo que justamente hicimos una discusión para darnos cuenta de eso. Acá. Yo tengo F evaluado en algo, y ese algo no tiende a X sub 0, ese algo tiende a G de X sub 0. Por eso necesito, en ese punto necesito la continuidad de la F. ¿Sí? Necesito saber qué pasa con F cuando lo de adentro de la F tiende a G de X sub 0. No me sirve saber qué pasa con la F cuando la X tiende a X sub 0. Me sirve saber qué pasa con la F cuando se lo estoy calculando algo que tiende a G de X sub 0. Porque tengo acá F de G de X y G de X tiende a G de X sub 0. Entonces no es esto lo que necesito. Lo que necesito es saber si F es continua en G de X sub 0. Que G de X sub 0 es este número. Bueno, ¿es continua en este número la F? Y sí, porque E a la X es continua en cualquier número. ¿No? E a la X continua. Continua seca, continua en todos los puntos de su dominio, que son todos los reales. Bueno, y ahora sí, entonces, como las dos son continuas, la composición es continua. La proposición de recién es continua. Entonces me quedo continua en X sub 0. Para cualquier X sub 0 que yo haya tomado ahí en el dominio. Entonces obtuve que es continua en todos los puntos de R, en todos los puntos del dominio. Bueno, entonces vamos a mirar ahora un tipo de ejemplo de funciones que aparecen en el práctico, ¿tá? Que son funciones, no sé cómo se dicen, partidas, o funciones a trozos. Entonces voy a poner un ejemplo de esos y después voy a hacer la composición. Bueno, entonces vamos a hacer así. Vamos a poner un ejemplo ahora, dejamos por un momento de la composición aparte, y ponemos un ejemplo de función. Vamos a suponer que me dice una función que es así. F de X es igual a... Y empiezan a haber casos. Yo qué sé, poner logaritmo de X. Si X es menor que 2. Perdón, si X es mayor que 2.
Después vale 2 si x es igual a 2. Pero vamos a cambiar un poco acá porque vamos a poner acá 3x. Después vale 6 si x es igual a 2. Y vale e a la x menos e a la 2 sobre x menos 2 si x es menos de 2. ¿No? Y lo que hay que hacer es estudiar la continuidad de f. ¿Tá? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a hacer como un dibujo. Voy a poner solución. Bueno, tenemos tenemos que en alguna parte está el 2. Acá el 2. Entonces, del 2 para la derecha, del 2 para la derecha, vale esta fórmula. Bueno, eso va a dar algo, yo qué sé, más a ver. Es el logaritmo, no sé cuándo. Va la fórmula esa. A ver si lo hago un poco mejor. No sé, no funciona. Del 2 para la izquierda, vale esta fórmula. Eso también va a dar algo, yo no sé cómo va. Acá le pongo como que tiende a algo. Capaz que no tienda a nada, capaz que tiene infinito. Capaz que hace así y tiene más infinito. Hago un dibujo. Va y tiene algo. La fórmula de este pedazo es esta. Y bueno, después en el mismo punto 2, exactamente en el punto 2, en el punto 2, ahí con x igual 2, lo que vale f, vale algo ahí, yo me lo 6. Hice como un esquema que andás a ver cómo son las cosas. Bárbaro. Bueno, entonces, así es más o menos la gráfica de la función, más o menos. Algún aspecto está ahí rescatado, digamos. Bueno, entonces, vamos a estudiar la continuidad. Entonces, vamos a empezar estudiando la continuidad en el punto que es difícil, vamos a decir. El punto que es difícil es justamente el 2, que es donde la función pasa de tener una fórmula, a tener otra. Después vamos a mirar los puntos fáciles, que son los puntos donde la función, de los puntos que no son 2. ¿Sí? Un punto a la derecha de 2 o a la izquierda de 2. ¿No? Entonces primero vamos a fijarnos en ese punto, en x0 igual 2. Vamos a estudiar la continuidad ahí. Bueno, vamos a calcular cuánto vale. Tenemos que calcular el límite de la función cuando x tiende a 2. Y tratar de ver si eso es igual a f de 2. Eso sería estudiar la continuidad. Ahora, para estudiar el límite de la función, cuando el x se acerca a 2, vamos a pensar un x acá que se acerca a 2. ¿Qué me conviene hacer en este caso? Porque, ¿qué pasa? Ese x que se acerca a 2
sea, yo quiero calcular el límite de la función f de x cuando x tiende a 2. Pero bueno, ese x se puede acercar a 2. Por la derecha, digamos, como este. O por la izquierda. O puede ir dando saltos de un lado para el otro. Acercarnos a 2. Pero el problema es que yo, de un lado, tengo una fórmula que vale. Y del otro lado tengo otra fórmula que vale. O vale esta fórmula o vale esta fórmula. Según de qué lado esté. Entonces lo que me conviene es calcular los límites laterales primero. ¿Eh? Me conviene calcular límites laterales. ¿Ah? Entonces vamos a calcular, en primer lugar, el límite lateral, el límite cuando x tiende a 2, vamos a ir por la derecha, de la función. ¿Cuánto vale? Lo sigo acá abajo porque se me terminó la hoja acá. Bueno, entonces sería, ese x que tiende a 2 sería, por la derecha sería un x que viene de este lado. Entonces ese x que va tendiendo a 2 por la derecha, está en la parte que vale ¿cuál fórmula? Logaritmo de x menos 1 más 3x. Claro, ahí va. Entonces reemplazo f de x por lo que vale. Que lo que vale es esto. ¿Por qué vale esto? Y no esto ni esto. Porque justamente estoy con un x que tiende a 2 por la derecha. Estoy con un x que es mayor que 2. Por eso puedo reemplazar esto por esto. Porque estoy con un x de estos. Entonces eso va a ser igual al límite, cuando x tiende a 2 por la derecha, de logaritmo de x menos 2 más 3x. Dale, ¿y esto a cuánto tiende? X menos 1 es Menos 1. ¿A cuánto tiende? A 6. A 6. Pero 6 justo, hay algo que es 6 acá, ¿no? Sí, es f de 2. Sí, es igual a f de 2. O sea que en esta gráfica acá, en realidad, vamos a decir, esto, vamos, en realidad, este punto en realidad está justo ahí. ¿Entienden lo que acabamos de verificar? Coincide esto, por este lado, por este tiende justo ahí, este punto. Ahora lo que me está faltando es ver este pedazo de acá, ¿qué onda? A ver si va ahí o si va por otro lado. ¿No? ¿Y cómo hago para calcular qué pasa con el pedazo este de acá? ¿Qué cuenta tendría que hacer para ver qué pasa con esto? Con el pedazo de acá. Calcular límite por la izquierda. El límite por izquierda. ¿No? Bueno, yo voy a copiar esto. Vamos a copiar todo. Así puedo copiar todo. Y vamos a rezar porque se copie. Por supuesto que no se copió. Bueno, seguimos entonces en la otra parte. Voy para atrás un cacho. ¿Dónde está el previso? No. Por si alguien quiere terminar de copiar esto. Lo que hay que calcular ahora es el límite, para estudiar esta parte, el límite cuando tiende a 2 por izquierda. Entonces lo voy a hacer en la otra hoja. Yo ahora voy a calcular el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de f de x. Pero bueno, si f de x tiende a 2 por la izquierda, quiere decir que x es menor que 2. Entonces, f de x es igual a ¿qué? A la fórmula que vale para x menor que 2. ¿Y cuál fórmula era esa? Bueno, yo me acuerdo que era la que estaba en el...
en la página anterior, que es e a la x menos e a la 2 sobre x menos 2. Y este límite lo voy a calcular, pongo un asterisco, lo calculo acá rapidito. 2 sobre x menos 2. Bueno, ya sabemos cómo es el truco, sacar e al cuadrado de factor común. Me queda e a la x menos 2 menos 1 sobre x menos 2. ¿No? Por el equivalente, esto tiende a 0. Entonces me queda equivalente a e a la 2 por x menos 2 sobre x menos 2, tanto e a la 2. Bueno, entonces tiende a e a la 2. Está. Bárbaro, ya calculé el límite de e a la 2. Entonces, ¿qué pasa en el dibujito que veníamos haciendo? En el dibujito que veníamos haciendo. Tengo los ejes, en alguna parte está el 2. De un lado dijimos que, bueno, f de 2 valía 6, y justo de este lado tendía ahí a 6. Ahora, del otro lado, me está tendiendo a e al cuadrado, que no sé cuánto es. Yo qué sé. No sé e al cuadrado cuánto es. Para saber si es mayor o menor que 6. ¿Alguien lo puede hacer ahí? Es 7,3 más o menos. Es más grande, está. Entonces va como que se aproxima ahí arriba. Viene, no sé qué hace, y tiende ahí arriba. Si me hubiera dado, en vez de e a la 2, me hubiera dado 6, quedaría así. Y sería continua, ¿no? Pero no pintó, me quedó 7,6. Se quedó así. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Sobre la continuidad. ¿Para qué moví todo ahí? Esta altura ahí es 6, y esta altura acá es e a la 2. Y bueno, la conclusión es que no es continua. Pero un salto ahí. Entonces, f no es continua. Entonces, si el límite en vez de darme e cuadrado, que fue lo que me dio, me daba 6, ahí sí era continua, ¿no? ¿Preguntas de esto? Está. Bueno, entonces ahora, ¿qué pasa si el punto es diferente? Si el punto que... Entonces, recién estudiamos la continuidad en 2. Ahora, ¿qué pasa si yo tomo un x sub 0 que no es 2? Por ejemplo, un punto que esté acá. Un x sub 0. Ese x sub 0 mayor que 2. Entonces ahora vamos a estudiar ese pedacito. ¿Qué pasa si x sub 0 es mayor que 2? Vamos a estudiar a ver si es que 2. Vamos a estudiar qué pasa con la continuidad de la función en un punto que no sea el 2 y esté a la derecha de 2. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que la función sea continua en el punto, en realidad depende de cómo se comporta la función ahí cerca del punto, digamos, a dónde tiende, y después el punto cuánto vale, si vale igual o no. Yo acá, así como yo la dibujé, es continua, porque es una línea continua. Pero bueno, podría no ser continua, habría que ver. Podría ser que de este lado tienda a algo, de este lado tienda a lo mismo, capaz, y acá sea diferente. O no, capaz que todo lo mismo ahí. Entonces habría que estudiar la función cerca de x sub 0. Entonces, digamos, me alcanzaría con concentrarme en la función, en cuánto vale la función para los x de un entorno de x sub 0. Un entorno de radio algo, no sé. Un entorno de radio chiquito, así como esto. Bueno, entonces, vamos a llamarle a este conjunto, vamos a llamarle E de entorno, al conjunto este que dibuja acá. Entonces, la función f de x en ese entorno, para los x de ese entorno, ¿no? Si x está en E.
con el entorno dibujado ahí. Ese f de x, ¿qué fórmula tiene? Y bueno, si está en ese... ¿El si- logaritmo? claro, es el logaritmo. Si x está acá, la función por la fórmula vale la del logaritmo de x menos 1 más 3x. Esa sería la fórmula de mi función. Si me restringo a ese entorno. Si quiero mirar la fórmula en todo lado, no tengo una sola fórmula. Tengo una que vale en una parte, otra que vale en otra. Pero bueno, como estoy en un x0 a la derecha de 2, me voy a poder conseguir un entornito. Por más que el x0 está acá repegado al 2. Y bueno, chiquitito ahí, va a haber un entornito. ¿Sí? En donde esté todo a la derecha de 2. Bueno, pero si yo tengo la fórmula de la f de x, acá me conviene para ver la continuidad de la f de x, en vez de tomar límite y no sé qué, no sé cuánto, razonar como razonábamos antes. Porque, ¿cómo podemos razonar? Decimos, bueno, x a la menos 1, x menos 1 es continuo, es una función continua. Porque es un polinomio. Logaritmo de eso es continuo, porque sería la composición de x menos 1 con logaritmo. Así que eso es continuo. 3x es continuo también, porque es un polinomio. Y la suma de dos funciones continuas es continua. Así que, razonando como antes, me queda que f es continua. ¿No? Entonces, para no hacer toda la explicación como hicimos antes de a pedacitos, pongo así. F de x, si x pertenece a E, f de x es igual a esto. Y, entonces, f es continua en x sub 0 por operaciones con funciones continuas. ¿No? Sería una manera de argumentarlo. Ya sabemos que la suma de continuas es continua, que bueno, que la composición de continuas es continua y todo eso, haciendo un argumento parecido a ese, sacaría que esta función es continua. Que la función esta que logaritmo de x. Bueno, que todo esto, que esta función queda continua. Si no, la otra más fácil es, hacemos así, bueno, vamos a hacer. La otra más fácil, la otra que no es más fácil, sería, bueno, vamos a calcular el límite derecho, el límite cuando x tiende a x sub 0 de la función. A ver cuánto da. Ahora bien, la función, ¿cuánto vale? Pues yo tengo un x que tiende a x sub 0. Entonces, ¿la función qué fórmula va a tener? Y esta. Estoy un x que está teniendo x sub 0. Un x que está a la derecha de 2. Si el x sub 0 está a la derecha de 2, el x que se acerca a x sub 0 también está a la derecha de 2. Capaz que viene entendiendo desde acá, ponele, pero no me importa. Lo considero después que pasó. ¿Se entiende? Puedo suponer que ese x que tiene x sub 0 ya está a la derecha de 2. Entonces pasaría a ser el límite cuando x tiene x sub 0 de la función. Y bueno, ese límite ya sabemos cuánto da, es de evaluar. Y eso es f de x sub 0. Yo me quedo que f es continua en el x sub 0. Serían dos formas de ver la continuidad en un x sub 0 que no es el 2. O razono utilizando las propiedades de operaciones con funciones continuas, o voy directamente y calculo el límite. ¿No? Y bueno, nos faltaría ver qué pasa cuando el x sub 0 está a la izquierda de 2. Un x sub 0 que esté por ahí. ¿No? Así que nos quedó, si es mayor que 2, f es continua en x sub 0. Y bueno, si es menor que 2 va a ser algo parecido. Voy a considerar un entornito E, donde vale la fórmula, la otra, que tenía E a la cosa. ¿Está? Entonces, si x sub 0 es menor que 2,
a ponerle en vez de E, vamos a llamarle F para no confundir. Me puedo considerar ese entornito F y decir, bueno, si X está en F, la función, ¿qué fórmula tiene? Y bueno, tiene la fórmula esa que decía, ahí sería la X menos C a la 2 sobre X menos 2. Y bueno, fíjense, estoy acá, estoy en un punto, en este conjuntito de puntos X, que son 2 menores que 2. O sea, no vale 0 el de abajo, no es 0 esta función. Entonces todo continuo, porque E a la X es continuo, menos una constante es continuo, abajo también es continuo porque es un polinomio, abajo no se anula, y el cociente de continuas, y la abajo no se anula, es continuo. ¿Tá? Entonces, esta es continua, en X sub 0, por operaciones con funciones continuas. ¿Tá? Repito, E a la X es continua, la constante es continua, entonces la resta es continua, la de arriba es continua, la de abajo, en X sub 0, y el de abajo no se anula, en X sub 0, porque X sub 0 no es 2, no es 2, entonces es el cociente de continuas, es continuo. Todo eso que lo escribimos todo detalladamente en el ejemplo anterior, ahora no lo estoy escribiendo, estoy poniendo así nomás, por operaciones con funciones continuas. ¿Tá? Bueno, entonces, la conclusión es que si X es menor que 2, es continua. Si X sub 0 es menor que 2, es continua. ¿Tá? Entonces la conclusión total es que F es continua para cualquier X perteneciente a R, para cualquier X sub 0 diferente de 2, y que F no es continua en 2. Entonces ahí quedó estudiada la continuidad. En los X sub 0 del dominio, que era R el dominio, que son diferentes de 2, ahí sí es continua. Y en 2, no es continua. Bueno, ahí estudiamos un ejemplo, estudiar la continuidad de una función. Bueno, ahora vamos a mirar otro tipo de problemas, ¿tá? Con continuidad. Entonces, después lo vamos a mirar bien, pero por ahora vamos a poner un problema, vamos a pensarlo. Vamos a suponer que yo tengo una función que es esta. X más X al cubo más E a la X. ¿Sí? Y la idea es estudiar la existencia de raíces de la F. ¿Sí? Bueno, ¿qué les parece? ¿Que tiene una raíz o que no tiene una raíz? O que no tiene raíces. O si tiene raíces, ¿cuántas raíces tiene? Eso sería. Entonces, ¿qué es lo primero que se le ocurriría hacer para tratar de ver si tiene raíces o no eso? Igual a 0. Una posibilidad sería esa, intentar resolver esto
Pero ¿qué es lo que pasa? De ahí no voy a despejar nunca la X. Eso no lo voy a poder resolver. ¿Ah? No sale. Le pongo. Algebraicamente no se puede resolver. Es complicada la cosa. ¿Se dan cuenta que las ecuaciones que sí salen algebraicamente son re pocas? La mayoría de las ecuaciones que salen, la mayoría de las ecuaciones no se pueden resolver algebraicamente haciendo trucos de no estar sumando, restando, multiplicando. Las que se pueden son esas poquitas fáciles que las resolvés aplicando logaritmo, raíz cuadrada, etcétera, algo. En general no va a salir algebraicamente, pero bueno, es un intento. Pero bueno, vamos a tratar de mirar algo cualitativo. A ver, ¿qué pasa si yo donde dice f de x, digo, en la fórmula de f de x, le encajo un x muy grande? ¿Puedo decir algo del resultado que me da f de x? Y algo muy Puede decir grande. que positivo o negativo. Algo muy grande positivo. Agarro, encajo un x muy grande y positivo. El resultado, ya lo dijeron, pero por la duda para reafirmar. Si donde dice Positivo. x, Y es positivo porque está sumando. claro. Ni siquiera necesitaría que fuera muy grande el x, ¿no? Con que x sea positivo, ya va a valer positivo esto, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a agarrar a ver, un número, por ejemplo, el 1. Sería un número positivo. F de 1, ¿cuánto vale? Bueno, vale 2 más e. Es positivo. Vamos a hacer como un dibujito acá. F de 1 vale positivo, no sé. Va algo. Y la gráfica no sé cómo será así. Y acá sigue la gráfica. F de 1 vale positivo. Vale 2 más e. Y F toma valores. ¿Hay F de alguien da negativo? ¿F de algún punto puede dar negativo? ¿Da negativo, digo? ¿F de algún valor, de algún X que ustedes puedan ver ahí? Sí, los negativos. Si X es negativo y muy chiquitito, si X anda cerca de 0, por ejemplo, esto anda cerca de 1, porque esto tiende a 0. Perdón, cuando eso tiende a 1, cuando X tiende a 0. Este número anda cerca de 1 cuando X está muy cerca de 0. Entonces podría estar muy cerca de 0 y ser negativo, y va a andar cerca de 1 el valor, no va a ser negativo. Con que yo tome un X negativo, no me va a garantizar que la F vale negativo en ese X. ¿Se entiende? Tendría que ser grande y negativo. Ahora, si yo agarro un número grande, bien grande, digamos, si yo agarro un número, vamos a poner X igual a 0,0001. Esto va a dar una miñanga, va a dar 0,000 no sé qué, 1, no sé. Y este va a andar muy cerquita de 1. Va a ser 1,000 algo. O sea, la cuenta va a dar positivo, de bueno. Pues este va a ser casi 0 y este va a ser casi 1. Sabiendo el límite, se puede razonar eso. Y bueno, entonces, ahora, si X, el compañero dijo, si X es grande y negativo, muy grande y negativo, digo por acá.
para un X muy grande y negativo va a dar negativo esto. ¿Por qué es eso? ¿En qué pensaste? Profe, pero ya con un -1, por ejemplo, ya da negativo. Claro, pero eso porque lo puedes probar en la calculadora. Claro. Pero hay una razón más fácil que es sin calculadora, que es el límite. ¿Tá? Yo, por ejemplo, en realidad, acá yo probé con 1 y ya me dio positivo. Pero en realidad yo pensé en esto, límite, cuando x tiende a más infinito de la f de x, ¿cuánto da? Da más infinito. Da más infinito. Entonces yo ya con eso, que lo hago sin calculadora, lo hago mirando la función esta, que es fácil, calculando un límite, que es re sencillo, ya me doy cuenta que debe ser positivo, porque tiende a más infinito. Justo pintó que, bueno, el 1 ya vale positivo. Pero si no tuviera un número concreto, yo ya sé que en algún lugar, llamado, no sé, B, vale positivo. ¿Ah? Entonces, ¿por qué me tiro a buscar un número donde valga positivo, digamos? Porque yo ya sé que tiene que pasar eso. Porque tengo eso, que veo más rápido esto que andar tanteando acá con diferentes valores de x. Y para este lado pasa lo mismo. El límite, cuando x tiende a menos infinito, de la f de x, es menos infinito. Entonces quiere decir que de este lado, en algún lugar A, la función tiene que valer negativo. Usted tiene que entender a menos infinito la función, la gráfica tiene que ir para abajo. Pero bueno, como la compañera hizo la cuenta, vamos a aprovecharlo. Por ejemplo, f de menos 1 ya da 1 sobre menos 2, es negativo. Entonces quiere decir que la función, no sé cómo será, pero en algún lugar, pero ahí en menos 1, la función en menos 1 vale un número negativo. Y en 1 vale un número positivo. Capaz que 1 y menos 1 no eran, pero algún número va a haber acá que vale positivo. Y algún número va a haber por acá que vale negativo. Solamente por los límites. Bueno, ¿y qué puedo concluir entonces? Si tengo un valor negativo de la función, acá tiene un valor negativo. Y tengo un valor positivo de la función. Acuérdense cuál es el Que problema. Existencia de raíces. como hubo un cambio de signo por el teorema de Bolzano, tiene que tener por lo menos una raíz. Exacto. Hay un cambio de signo. Entonces, si yo miro en este intervalo, en el menos 1, 1, en este caso, porque justo nos pintó esos números, ¿no? En 1 vale positivo, en menos 1 vale negativo. Si yo aplico el teorema de Bolzano en este intervalo, o sea, este sería el A, este sería el B, en el intervalo AB, ese, A igual 1 y B igual menos 1, A igual menos 1 y B igual 1, si aplico el teorema de Bolzano ahí, yo tengo que la función vale en un extremo vale negativo, y en el otro extremo vale positivo. Entonces tiene que tener una raíz. Por lo menos una. Capaz que tiene más de una. Capaz que tiene 3. O 2. Puede tener 2 nomás, en vez de 3. Una raíz doble vos la contás como 1 como 2. Ahí va, es una raíz doble. Lo que pasa es que eso que la multiplicidad de las raíces, eso tiene sentido solo para polinomios. En realidad vos lo que tenés es una raya que corta o no corta. No hay ninguna fórmula por detrás. La pregunta sería si puede tocar una sola vez el eje X. Puede tocar una sola vez, digo 2 veces. Puede tocar 2 veces así y después tangente. O sin tangente. Sube, pega un pico y va ahí. Pero por lo menos una tiene que tener. Pero hay una cosa que nos está faltando acá, porque para aplicar el teorema de Bolzano no alcanza con que la función sea negativa en una punta y positiva en la otra punta del intervalo. ¿Qué más falta? ¿Está continuo? Que sea continua. Eso está faltando. ¿Y es continua o no es continua la función? ¿Es o no es Sí, continua? porque el dominio son todos los reales. El dominio sí, pero puede tener... el dominio no te dice si es continuo o no.
Recién en el ejemplo anterior vimos una función que no era continua en 2 y el dominio eran todos los reales. Porque para mayor que 2 valía algo, para menor que 2 valía algo, y para 2 valía algo. Valía algo en todos los x, el dominio era todos los reales. Porque ese no es un argumento para decir que una función no es continua porque su dominio sea todos los reales. Por algún otro motivo, a ver, intentá buscar algún otro motivo. ¿Por qué es continua esta función, f? Porque el límite de f de x, tipo de x teniendo x sub 0 es f de x sub 0. Esa sería una manera de hacerlo. La otra más fácil es decir, esto es un polinomio, es continuo, esto es la exponencial que es continua, y esto es la suma de continuas. Es más fácil que hacer eso que vos dijiste, que es ir a la definición. Plantearse el límite de esto, cuando x tiende a x sub 0, y saber que esto tiende a x sub 0 cuadrado. Es más fácil utilizar las operaciones con funciones continuas. Continua, evidentemente, es suma de continuas. Una continua, otra continua, y su suma. ¿No? Entonces, ese sería para mí más rápido. ¿Sí? Entonces, bueno, entonces tenemos eso. F de 1 es positivo, F de menos 1 es negativo. Y después, luego tenemos que F es continua, porque es suma de continuas. Entonces puedo aplicar el teorema de Bolzano en el intervalo S. Entonces, por el teorema de Bolzano, en el intervalo menos 1, 1, o sea que va a existir una raíz. Así que sabemos que una raíz tiene. Es una información que antes no teníamos. Una raíz por lo menos tiene. Fíjense, cuando hicimos este intento, cuando estábamos haciendo el intento que no sale. Si no sale, no sale. Ni siquiera podemos sacar la información de que hay una raíz, pero no sé cuál es. No teníamos. Ahora por lo menos sabemos que una raíz hay. Por lo menos una raíz hay. Y sabemos que está entre menos 1 y 1, que no es poca cosa. Antes, con esta forma de encarar, si no te sale, no te sale, no tenés ni idea si tiene raíz, y si tiene raíz, por dónde puede andar. Bueno, está entre menos 1 y 1. Bueno, pero vamos a analizar un poquito más. Esta función, que por lo menos una raíz tiene, ¿puede tener más que una raíz? Teniendo en cuenta cómo es la forma de la función. La función es esta, ¿no? Esa función, hay un valor de x que vale 0, eso sí. Capaz que hay más, pero podría haber más de un valor. Tiene una característica esa función, a ver si la ven. ¿Qué tipo de características nosotros nos fijamos de las funciones? Si tiene máximo, si tiene mínimo, bárbaro, ¿qué otras cosas? ¿Y crece o decrece? Crece o decrece. ¿Y esta? ¿Es crece o decrece o no? Ninguna de las cosas. ¿Qué pasa si yo tengo un valor de x y la función vale algo en ese x? Y ahora ese x lo agrando. ¿Qué pasa con el valor de la función al agrandar el x? Tiene pinta de que es creciente. Se agranda. Si x crece, yo digo, x crece no significa que x crezca y tienda más infinito. Crece quiere decir que lo muevo de un x a un x que está a la derecha. No preciso irlo moviendo para la derecha cada vez más lejos. Estoy parado en una parte, en un x, y paso a un x más grande, un x' un poco mayor. Paso de acá para acá. No pienso en que se va a más infinito, digamos. Y crece, ¿no? Si el x crece, el x pasa de un valor a un valor mayor, esto pasa a un valor mayor. Esto pasa a un valor mayor, esto también pasa a un valor mayor. Las tres funciones son crecientes. Esta función es creciente. Es así la gráfica de x.
La función, este es creciente también x cubo, es así la gráfica. Creciente x cubo. Y e a la x también es creciente, es así la gráfica. La suma de crecientes es creciente. Es estrictamente creciente. Entonces, habiendo observado eso, que la función es estrictamente creciente, porque es suma de funciones estrictamente creciente, ¿no? ¿Qué podemos deducir? Como f es estrictamente creciente, porque es suma de funciones estrictamente crecientes, ¿ah? La función x, la función x cubo, la función e a la x, son funciones que nosotros sabemos su gráfica, son de las fáciles, no es que me pusieron logaritmo, de la cotangente, de no sé qué. No, son funciones elementales. Entonces, a golpe de vista vemos que esto es creciente, estrictamente. Cada una de ellas y por lo tanto su suma. ¿Qué puedo decir de las raíces ahora que sé que es estrictamente creciente la función? Una por lo menos tiene. Ahora, ¿puede tener dos? Y no, Y no. Porque si valiera 0 en dos lugares diferentes, no habría crecido. Valdría 0 en este lugar, y después avancé en el x, y después vale 0 de vuelta la función. No quedamos que era creciente. ¿Se entiende? Si es estrictamente creciente, puede valer 0 una sola vez. Después a la derecha, si vale 0 en un punto C, a la derecha de C tiene que ser mayor que 0, tiene que haber crecido. Y a la izquierda de C tiene que haber sido menor que 0. ¿Ah? Entonces, como f es estrictamente creciente, solo puede haber una raíz. A ver, una raíz. Bueno, entonces, combinando las dos cosas, si una raíz por lo menos tiene, que es lo que habíamos dicho acá, y después a lo sumo tiene una raíz, entonces la conclusión es que tiene una raíz y es única. No sabemos cuál es, pero podemos afirmar eso, que tiene raíz y es única. Y podemos afirmar un poco más, que esa raíz única está entre -1 y 1. Se me fue la hora. Bueno, gente, vamos arriba. Nos vemos.